Hola, ¿cómo están? En este video vamos a empezar a ver nuestro siguiente tema gramatical, que son los signos de puntuación. Entonces, esta presentación yo se las voy a poner en Classroom para que tengan ahí todas las reglas, pero también si ustedes quieren, si creen que les ayuda, pueden hacer el apunte, ¿no? No tienen que apuntar todo como está en la diapositiva, o tener ahí una hojita como extra en la que apunten lo que yo explique, que podría ser que no esté en la presentación, ¿no? Ahorita que la comente con el video, aún así el video va a estar disponible. Entonces la idea es como que traten de entender ahorita lo mejor posible los ejemplos que les estoy dando para poder hacer los ejercicios que haremos pronto. Entonces, primero vamos a empezar con el punto. Y el punto tiene varios usos. El principal, o sea, su uso que tiene que ver con su función gramatical, que es separar oraciones, son estos dos. El punto y seguido, que como ustedes saben sirve para separar oraciones independientes en un mismo párrafo, ¿no? O sea, oraciones del mismo párrafo. Y el punto y aparte, que sirve para separar párrafos entre sí, que obviamente coincide también con el final de la última oración de un párrafo. Ahora, esto va para varios de los ensayos que leí. No hay que olvidar, al iniciar un párrafo nuevo, marcar la sangría, es decir, el espacio entre el margen izquierdo y el principio de la oración. La regla general, sobre todo para entrega de trabajos formales académicos, es que el primer párrafo no lleva la sangría y a partir del segundo párrafo es donde comienza a marcarse. Bueno, además de estos dos usos que tienen que ver con su función gramatical, la de separar esta unidad que son las oraciones, hay otros usos que tienen que ver con abreviaciones en general. Entonces, el punto se puede utilizar para indicar acrónimos. No todos los acrónimos llevan punto, pero bueno, hay algunos como WC, que quiere decir Water Closet en inglés. DC, no sé por qué lo puse, pues supongo Washington DC, ¿no? Y después SADCV, que es Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿sí? Y entonces en ese caso se separan. Sobre todo, ¿cuáles son los acrónimos que sí llevan punto? Aquellos que se pronuncian las letras, ¿no? O sea, nosotros no decimos vz o ds o sa de s. Decimos SA, o sea, leemos cada una de las letras de CV. Eso es cuando tienen que llevar punto, ¿ok? Después también se utiliza para abreviaciones, que es diferente porque los acrónimos son la sigla, o sea, la primera letra de las palabras que componen un término, ¿no? Por ejemplo, Water Closet, WC. Las abreviaciones son algunas de las letras de la palabra completa. Entonces, aquí nos interesa sobre todo de etcétera, etc., muy utilizado. Perdón, además aquí está mal. Debería ser etc., de etcétera, ¿no? etc. Y, por ejemplo, los títulos, señora, punto, señor, punto, doctor, o sea, dr. punto, maestro, es mtro punto, ahí tiene que llevar el punto siempre al final. Ahora, etcétera, su abreviación es etc. Y aquí hay una confusión muy común que los agregué aquí porque también lo noté mucho en algunos de los ensayos, que es que etcétera ya quiere decir y lo que sigue, ¿no? O sea, ya es en sí un 3 puntos. Pum, pum, pum. Entonces, si nosotros escribimos etc, pum, 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 es como si estuviéramos diciendo etc, etc. O sea, repitiéndolo, no hace falta, ¿sí? Entonces, lo correcto es usar la abreviación, etcétera, o la palabra completa. Y si se utiliza la abreviación, va un punto. Ahora, ¿qué pasa si la oración termina con un etcétera? ¿Tendría que llevar doble punto? O sea, el punto de la abreviación más el punto del final de la oración. La respuesta es que no. Si el punto de una abreviatura coincide con el punto de la oración, se escribe solo uno. Ejemplo,
Hay que comprar botanas, bebidas, adornos, etcétera, punto de abreviatura y punto final. Como regla general, al final de una oración nunca va a haber dos puntos. O sea, esta combinación doble punto no existe, ¿ok? Lo que sí podríamos ver es que en vez de etc, ahorita te los muestro, usáramos los tres puntos. Entonces quedaría algo así. ¿Okay? Eso sí puede ser. Y de nuevo, este punto, el último punto de los tres puntos, ya es también el punto final de la oración. O sea, no existe combinación de cuatro puntos. O sea, puntos suspensivos más punto final de la oración. No, eso no existe. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver algunos de los errores más comunes al momento de utilizar el punto. El primero es al combinarse con otros signos de puntuación, ¿no? El punto siempre debe ir después de ese otro signo de puntuación. Por ejemplo, y este es algo que vamos a utilizar mucho y un error que noté en los ensayos, es cuando estamos citando. Por ejemplo, no tengo comentarios, es la cita, y entonces una pregunta es, a ver, el punto es de esta oración, ¿no? Este punto, o sea, esta oración no tengo comentarios, tendría que tener un punto final, pero es una cita, entonces está entre comillas. ¿Qué pasa? ¿Tengo que poner este punto adentro o afuera? ¿No? Y la respuesta correcta es que el punto siempre va a ir afuera, nunca existe esta combinación. Punto y luego comillas, esto no existe, ¿ok? Lo mismo va si la cita está dentro de otra oración. Por ejemplo, si dijéramos el artista comentó que, y se abre así, la exposición, voy a abreviarlo, ¿no? La exposición fue un éxito. O sea, yo incorporé la cita, que es una misma oración, dentro de otra oración más larga, la volví coordinada usando el que. El artista comentó que la expo fue un éxito, y lo mismo, se cierran las comillas, y aunque esta es una cita en sí misma y que en el original sí tenga el punto, en este caso no va, que no es correcto. Son dos cosas las que no serían correctas. Poner aquí un punto y luego las comillas, porque entonces falta el punto que cierre, ¿no? Eso es incorrecto. Pero lo que también es incorrecto sería poner punto de la cita y luego punto de la oración. Nunca van estos dos puntos seguidos. La convención es primero signo y luego este, ¿ok? Entonces ya, esa es una regla. Nunca va a haber dos puntos seguidos, ¿sí? Tres sí puede ser, porque tiene su significado. El segundo error es que al emplear los signos interrogativos o exclamativos no se necesita incluir un punto, y de hecho es por lo mismo, ¿no? Punto y luego punto, no, esto jamás se va a ver, ¿ok? Esa combinación. El punto de los signos de interrogación y de exclamación que cierran las oraciones, este punto, además de formar parte del signo de interrogación, es un punto que cumple ya en sí mismo la función de cerrar la oración, ¿sí? Los signos interrogativos y exclamativos ya lo tienen integrados el punto, excepción cuando la pregunta está en paréntesis. Aquí les pongo un ejemplo. Gritó como loco, se abre paréntesis. Vaya genio que tiene, se cierra paréntesis. Bueno, se cierra signo de exclamación, paréntesis y luego punto. ¿Ven? Pero aquí hay algo dentro que está interrumpiendo, ¿no? Que puedan existir estos dos puntos juntitos. Y bueno, sería un caso como muy específico, ¿no? Después, las siglas deben ir sin puntos. Las siglas es cuando, bueno, en realidad aunque CSM no, habría que revisarlo, pero sobre todo estos dos, ¿no? Fijémonos, se refiere a cuando pronunciamos ya como una palabra el acrónimo. O sea, es un tipo de acrónimo, pero en vez de pronunciar cada una de las letras, lo pronunciamos como una palabra. Por ejemplo, ONU, IMSS,
EUA, pues ya porque se utiliza mucho, ¿no? O CSM, aunque CSM también lo podríamos separar por puntos, me parece, y también EUA, porque lo estamos pronunciando, ¿no? Entonces, estos dos no necesariamente se pueden con o sin punto, pero los que sí se pronuncian ya como una palabra, o sea, nosotros no decimos IMSS, sino IMS, esos no deben de llevar punto, ¿ok? Ok. Los títulos o subtítulos, también importante, no requieren un punto. Nunca se ponen signos de puntuación ni en títulos ni en subtítulos. Y las frases no requieren un punto. ¿Cuál es la diferencia entre frase y oración? Las frases no tienen verbo conjugado. Entonces, aquí en este caso no es necesario. De hecho, si nos ponemos muy estrictos, no es correcto ponerle un punto a una frase. Por ejemplo, si decimos qué ruido, ¿no? Qué ruido. Esto es una frase, no necesitamos ponerle. O feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Pues no es una oración, pero bueno, se utiliza también con exclamaciones y entonces en este caso sería un punto. O sea, no es una regla que no tiene que haber ese punto, es simplemente que no lo requieren. O por ejemplo, en apuntes, si hacemos bullet points, así de nombres, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿no? Eso, estamos haciendo un apunte de autores latinoamericanos, no necesitamos poner un punto, a menos de que es una oración completa. Y esto les puede servir si hacen presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, esta, ¿no? No tiene que llevar ese punto, a menos de que es una oración completa, los bullet points que ustedes hagan. Y ya, bueno, ahora vamos a hablar de un error. Para mí el más importante, que revela como mucho acerca de la redacción, la buena escritura de una persona y algo que requiere práctica y sobre todo concientización, que es el encabalgamiento. El término de encabalgamiento de hecho surge de la poesía porque cuando nosotros tenemos versos, ¿no? En un poema, o sea, el primer verso, segundo verso, tercer verso, cuarto verso, esto no es oraciones, o sea, terminando una línea de un verso, nosotros no tenemos que poner aquí un punto y seguido, porque verso no es igual a oración. El encabalgamiento justamente ocurre cuando acaba el verso, más no la oración, y en la segunda línea, por ejemplo, el segundo verso, ya termina la oración, o por qué no, la oración termina aquí en medio. Ese es el encabalgamiento, cuando la oración continúa, se encabalga al siguiente verso. Ahora, el mismo término migró hacia la gramática ya para describir un error, ¿no? Y no tanto un recurso poético. Cuando estamos hablando de prosa, algo que está escrito o dicho en prosa, el encabalgamiento es un error. Y este ocurre cuando juntamos en una sola proposición, o sea, como proposición, no digo oración porque justo no es una sola oración, sino un solo aliento, digamos, de nuestro escrito, dos oraciones entre las cuales no existe ninguna relación gramatical, ¿sí? Entonces, las ponemos como si fueran una sola oración, pero en realidad se trata de dos o más que tendrían, por lo tanto, si recordamos esta regla, que estar separadas por un punto y seguido. Entonces, vamos a ver ejemplos. Con los ejemplos queda todo más claro. Ven y disfruta de los partidos en Chilis. Además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. Aquí el error es utilizar una coma como si fuera un punto. En realidad debería ser un punto. Cuando esto se los marco siempre así, ¿no? Punto, mayúscula, eso es el encabalgamiento. Bueno, además, después de además tendría que haber una coma, luego veremos por qué. Pero ven y disfruta de los partidos en Chilis, punto. Además, coma, tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. A ver, son dos oraciones, cada una tiene sus estructuras gramaticales, ¿sí? Por ejemplo, ven y disfruta de los partidos en Chilis.
ven y disfruta. Bueno, esta es una oración compuesta, además tiene dos verbos, tiene un sujeto tácito, que sería la segunda persona del singular, ¿no? Y tiene un complemento directo. Esa es una oración. Después la segunda oración tiene otro verbo, ¿sí? Pero que este verbo no está ligado, no está siendo emparentado a partir de una conjunción, como en este caso, con los otros dos. O sea, es una nueva oración, ¿ok? Y se detecta mucho leyendo en voz alta lo que escribimos. Vamos a ver este otro ejemplo. El concepto de humanidades no se usa en un solo sentido, coma, es un término polisémico. Aquí tenemos verbo 1 y aquí tenemos verbo 2. Claro que en una oración sí puede haber dos verbos, pero para que eso pase son oraciones coordinadas o subordinadas y por lo tanto tiene que haber un mecanismo de coordinación, por ejemplo, y, o un mecanismo de subordinación, por ejemplo, el relativo que. Estas sí las podríamos convertir en una sola oración, pero tendríamos que cambiar su estructura gramatical. Por ejemplo, el concepto de humanidades no se usa en un solo sentido, pues es un término polisémico. Ese pues, si nosotros lo agregáramos aquí, ahí, pues, ¿no? Pues serviría como conjunción para coordinar ambas oraciones. Pero si nosotros no utilizamos este mecanismo de coordinación, la opción entonces sería poner aquí el punto y seguido y empezar una nueva oración, ¿sí? Esto tiene que ver con práctica, vamos a hacer ejercicios, pero quiero que entiendan la teoría de qué es este error, ¿sí? Y cómo se comete cuando se comete. Ahora vamos a empezar a ver la coma, ¿sí? El punto este es lo difícil, pero en realidad tiene que ver con la coma, ¿no? Y creo que un gran error, un error sobre la concepción de la coma que tenemos, se deriva como de quizás de primaria, en la que una forma sencilla de explicarnos cuándo utilizar comas es para hacer pausas. Sobre todo porque cuando leemos en voz alta, la coma la representamos con una pausa, ¿sí? Porque le da un sentido a la oración. Pero estas pausas no tienen nada que ver con la respiración, ¿sí? Sino con reglas gramaticales. Ahora, lo que es difícil de la coma es que es un signo de puntuación que en ocasiones debe utilizarse. O sea, hay reglas que indican que es correcta su utilización o incorrecta, y en otras puede utilizarse, es opcional, pero no quiere decir que su uso sea discrecional, ¿no? Es opcional en ciertos casos que también siguen ciertas reglas. Y aquí es lo que les comentaba, una de las ideas erróneas más comunes es que la coma representa las pausas naturales o las respiraciones en un texto. O sea, que cuando nosotros estamos escribiendo y sentimos que ya tenemos que respirar, que ya está muy larga nuestra oración, le ponemos una coma. Y no, nada que ver, porque la coma no es una marca para indicar respira ahorita, ¿no? Haz una pausa de tu lectura y respira. Es una estructura gramatical, ¿sí? Tienen un propósito gramatical, no es una estructura, sino que cumple un propósito gramatical que le da sentido, claridad, orden, significado a las oraciones. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver en total 12 usos de la coma, no vamos a ver todos en este video, y se dividen entre los usos obligatorios, que son 7, esperen, sí, son 6. Son 6 usos obligatorios, ¿no? Con las reglas. Y después vamos a ver los usos discrecionales de la coma, que serían otros 6. O sea, hay 6 obligatorios y 6 que depende de la situación, podemos elegir o no utilizarlas siempre y cuando sigamos ciertas reglas. Entonces, bueno, empecemos con los obligatorios. Y el primero, y es el más común, creo que es el primer uso de la coma que aprendemos en general, es la coma serial, que sirve para separar elementos, frases u oraciones en serie, ¿sí? Básicamente se utiliza para enumeraciones o para también, ese es el que conocemos, ¿no? Por ejemplo, comimos hamburguesas, coma, papas, alitas y pizzas, es una enumeración. 1, 2, 3,
4 y esto se remata con el i. Esto no es una regla, ¿eh? El uso del i podría ser sustituido por una coma. Papas, alitas, pizza. No necesita haber un i al final de la oración, aunque sí da claridad. La segunda, el segundo uso de la coma serial es para separar miembros gramaticales equivalentes. Ahora me dirán, ¿qué es eso? O sea, miembros gramaticales equivalentes suena muy técnico, con el ejemplo queda más claro. Está preocupado por su trabajo, su familia y su salud. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que aquí está separando palabras solitas y en cambio aquí está separando ya frases, bloques, sintagmas. Entonces, su trabajo sería 1, su familia sería 2 y su salud sería 3. Ahora, aquí estamos hablando de un sintagma de 2 palabras, ¿no? El adjetivo determinativo posesivo y el sustantivo que van juntos de la mano, que no se pueden separar, pero también podemos hablar de ejemplos en los que haya oraciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro viaje fuimos a la iglesia, esa es una oración, visitamos el museo y fuimos a excelentes restaurantes, por ejemplo. Son 3 oraciones, cada una tiene su verbo, pero se separan, no 3 oraciones, 3 unidades con verbo, ¿no? 3 sintagmas verbales que se separan por una coma y generan una enumeración. Y aquí les puse esa regla, que es posible realizar una enumeración sin terminarla con una Y, aquí, excepto cuando se rompe con el contenido en la oración. Entonces la conjunción y sí va precedida de una coma, por ejemplo. O sea, esto quiere decir que ya no es una enumeración, sino que en realidad son 2 oraciones y la conjunción y sirve para coordinar esas 2 oraciones, ¿sí? Por ejemplo, comieron hamburguesas y papas, o sea, aquí es una enumeración, y quedaron satisfechos. Es una idea nueva, ¿no? Entonces, por eso se usa coma y luego i. Ok, el segundo uso de la coma es la coma antes de una conjunción que sirve, o sea, solamente si esta conjunción, y es lo que habíamos visto un poco antes, rompe la serie, o sea que no se establece esta serie, sino que se introduce una nueva idea. Por ejemplo, mañana podríamos visitar una iglesia y un museo, o podríamos explorar las tiendas cercanas. Se utiliza cuando nosotros ya hicimos una enumeración antes y después queremos cortar la idea, o sea, indicar que esto no sigue siendo parte de la enumeración, sino que es otra opción, otra idea, etc. Otro uso importantísimo de la coma, que ustedes ya dominan bastante, es para separar información adicional o incidental. Se llama coma parentética o también coma incidental del resto de la oración o una oración subordinada. Por ejemplo, incluso yo, una persona paciente, me desesperé con la larga espera. ¿Qué quiere decir que es incidental? Funciona como un paréntesis, ¿sí? Y eso quiere decir que, ¿cómo lo podemos comprobar? Si nosotros eliminamos esta observación, la oración sigue teniendo sentido. Incluso yo me desesperé con la larga espera, ¿ok? Ahora, estas 2 comas depende del sentido. O sea, si nosotros decimos en el salón de la izquierda, bueno, o mejor, en el salón que está a la izquierda, olvidé mi mochila. Si nosotros decidimos en esta oración no incluir la coma, lo que está haciendo es indicarnos que esta frase que está a la izquierda es necesaria para que el oyente, o sea, el destinatario de esta oración, entienda a qué salón se refiere, ¿no? El que lo está indicando. En cambio, si agregamos las comas, lo que indicamos es que es oración incidental.
O sea, un comentario que sí tiene un significado, pero que no es esencial para entender la indicación y la oración en sí, ¿ok? Por ejemplo, en el salón olvidé mi mochila, ¿ok? Se lee diferente, tiene una intención diferente si incluimos o no las comas. Después tenemos la coma del vocativo, que básicamente, y este no lo usan, entonces este es importante que lo practiquemos. Es un elemento de la oración que sirve para dirigirse a un oyente, antes o después, y para separar al vocativo del resto de la oración. O sea, el vocativo es el nombre que utilizamos para llamar al oyente o al destinatario también de un mensaje escrito. Por ejemplo, escuchen, alumnos, lo que digo, ¿sí? Alumnos es el vocativo. No digo escuchen alumnos, o sea, escuchen a los alumnos, sería muy diferente si nosotros eliminamos la coma, ¿no? O, por ejemplo, María, coma, presta más atención, aquí le estamos hablando a María, ¿no? Vocativo, coma, y le estamos diciendo a María que tiene que prestar más atención, ¿sí? Sería muy diferente si nosotros eliminamos esa coma, el sentido cambia. Por ejemplo, María presta más atención. Aquí lo que estás diciendo no te estás diciendo a María, sino que en tercera persona, ¿no? Estás diciendo que María ha estado prestando más atención o ella presta más atención que su hermana, por ejemplo. ¿Ven la diferencia? María, oye tú María, presta más atención a María presta más atención. Después tenemos la coma de la elipsis. La elipsis quiere decir omisión o elisión de una palabra y sirve para indicar dónde se ha suprimido o elidido un verbo. O sea, elidir es suprimir, es lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustan las películas de terror y a él de suspenso. En realidad son dos oraciones, ¿no? Que estamos coordinando con la conjunción y, pero estamos suprimiendo el verbo para no ser repetitivos. Esta coma lo que hace es indicar, aquí debe ir el verbo y también su pronombre, le gustan, ¿no? A mí me gustan las películas de terror y a él le gustan de suspenso. Pero en vez de volver a decir el verbo, ponemos una coma que indica su elisión. Otro ejemplo, los que tengan invitación, coma, por esta puerta. En vez de los que tengan invitación, pasen por esta puerta, ¿sí? Después tenemos la coma antes de conjunciones adversativas, pero este caso es un poquito más difícil, entonces lo vamos a explicar en el siguiente video, ¿ok? Si tienen duda de cualquiera de los usos que hemos visto hasta ahora, hasta el número 5, por favor escríbanlos en el Classroom. Adiós.